agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir. Telam Digital. Información en tiempo real en telam.com.ar. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, nuevamente acá en la M1010 Onda Latina, con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero y nos pueden estar escuchando en la frecuencia común de la M1010, al estilo de la vieja Radio Espica, como decimos nosotros. También por internet, ingresando a M1010 Onda Latina. Nos pueden escuchar en vivo por el Facebook de Generación Abierta y el Facebook de la AM1010 Onda Latina. Y posteriormente, si no nos pudieron escuchar en vivo, después pueden escuchar los programas que quedan, por un lado, en el Facebook de Generación Abierta, quedan guardados, en el Facebook de la M1010 también, y también en nuestro canal de Generación Abierta en YouTube, junto a la página web www.generacionabierta.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Me olvidé de algo o no? Creo que no. No, dijiste todo. Viniste, del lunes pasado te extrañamos, así que viniste con todo este lunes. ¿O fue? Sí. No, ¿No fue el lunes pasado? Sí. Bueno, sí, el lunes pasado no estuviste. Quería comentar tantas novedades que tenemos para nuestros oyentes, para hacer actividades, para engancharse en cursos, todo esto que nos piden lo tenemos hoy acá. Por ejemplo, el coro, si querés escuchar música, mañana 5 de abril a las 20 horas en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Coro Nacional de Música Argentina y Orquesta Sinfónica Nacional, dirigido por Federico Sardella. La entrada es gratuita con reserva. Así que entra a la página del centro y reserva tu lugar. Después ya viene la Feria del Libro, ¿no? La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que es tan interesante y que se celebra en la Rural, en el predio ferial de Buenos Aires, del próximo 27 de abril al 15 de mayo. Presentando siempre las novedades de empresas de Argentina e internacionales relacionadas
con los sectores de editorial, niños, escritor, impresión, literatura, educación, ocio, franquicias, artes, libros, servicios. Como dijimos, se celebra del 27 al 15 de mayo y generalmente este mes de abril uno lo relaciona y ya empieza a hacer planes para cuándo va a ir, si se encuentra con amigos, si va a escuchar alguna conferencia, alguna presentación. Así que bueno, estamos hablando de una feria que tiene una historia muy importante, porque arrancó en el año 1975, ¿no? Sí, recuerdo. Era muy modesto todo. Recuerdo que, bueno, la Sociedad Argentina de Escritores tuvo mucha gravitación en aquellos comienzos de la Feria del Libro, ¿no? Que, como decíamos, no tiene nada que ver con lo que años después, ¿no?, pudo ir avanzando, pero siempre con un espíritu muy importante. En aquellos años sí, uno podía conseguir ofertas interesantes, ¿no? Sí. Porque había libros que después no se conseguían y uno podía encontrarlos ahí en la feria y a buenos precios, ¿no? Así es, había libros a buenos precios, libros que no se conseguían, como bien vos decís, y que de repente los encontrabas, porque bueno, no habían sido publicados acá y sí en el extranjero. Había todo un clima más que editorial, de compra o de vendernos todos, sino de acercarse al libro, ¿no? Y de conocer lo que había. Vos sabés que en el año 74 justamente la SADE convocó a las cámaras editoras, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el sector de libros y revistas de la Cámara Española de Comercio, Argentores y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y afines para organizar una feria internada en donde el público iba en búsqueda del libro. Claro. A estas entidades se añadió la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines. La organización fue durante varios años la de una sociedad de hecho, hasta que en el año 1985 se convirtió en la Fundación El Libro, entidad civil sin fines de lucro, constituida por las entidades mencionadas anteriormente. Fueron habituales de nuestra feria escritores argentinos de la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Burrich, María Esther de Miguel, Marco de Nevi, Ernesto Sábato, Tomás Eloy Martínez, Roberto Fontana Rosa, Beatriz Guido, Manuel Mujica Lainez y Olga Orozco, entre tantos grandes escritores. Así es, así que bueno, ya saben que a partir del 27 de abril está abierta la feria y ojalá que siga ese espíritu con el cual se inició, que no era solo comercial, sino acercarse al libro y que la gente lo pudiera llevar. También está abierta la convocatoria al premio Storni 2023. Ajá. Hasta el 14 de abril, dice, los interesados podrán presentar una obra inédita al concurso que tiene como objetivo reconocer y fomentar la producción poética argentina. Así que aquellos poetas que nos están escuchando y que se presentan a estos eventos, el Ministerio de Cultura y el Centro Cultural Kirchner convoca a poetas a la edición 2023 del Premio Storni de Poesía. Se trata de un premio a una obra inédita que tiene como objetivo reconocer y fomentar la producción poética argentina. Entendemos que en las últimas décadas la poesía ha ganado protagonismo en distintos espacios de la cultura nacional. Y con este premio buscamos, dice, colaborar y continuar ese proceso, aun cuando el premio contempla la compensación económica para las y los ganadores. Su creación como evento cultural otorga otro tipo de reconocimiento a la actividad poética dentro del campo de la literatura nacional. Entonces, esto es muy importante. Nos alegramos que hayan visto cómo la poesía ha ganado protagonismo. Ojalá que en las librerías también lo tengan en cuenta para que puedan recibir, aparte de Cúspide, con la gestión que hizo con la Sociedad de Escritoras y Escritores Argentinos, de recibir libros de poesía, otras librerías lo tengan en cuenta y exhiban nuestros libros de poesía.
Y también nos llegó de una querida colega un taller muy interesante, dice. Un taller en Cava invita a poner en diálogo las imágenes y las palabras. Desde el 14 de abril del 2023, coordinados por Ana Armangache y Catalina Bocardo en el Tejón, Teatro Bar, Álvarez Jontes 1969, se desarrollarán talleres abiertos a todos los interesados para poner en diálogo las palabras y las imágenes. El desafío de los lenguajes pretende superar las barreras de la imaginación los viernes de 19 a 21 cada 15 días. Los responsables del taller boceto expresan con su intención ir descubriendo la musicalidad de cada participante en este diálogo entre lectura, escritura creativa y técnicas visuales. Así que los cursos son arancelados y se dan muchas posibilidades de pago. Para avanzar con los detalles, contactar con Cata Bocardo, Bocardo con C, 2016@gmail.com. Es muy interesante, la verdad, que la propuesta. Sí, los grupos tendrán un mínimo de 6 personas y un máximo de 10, cumpliendo como única condición ser mayores de 18 años, sin que la experiencia previa sea un limitante. Entonces, contactarse con Cata Bocardo, con C larga, 2016@gmail.com. Y vos tenés algo también interesante para comentarnos. Sí, tenemos propuestas teatrales, por ejemplo, Tibio, Moscú Teatro, los domingos a las 18 horas. Este lugar queda en Juan Ramírez de Velasco, 535, en el barrio de Villa Crespo. Argentina, en 1979, Joaquín Rodríguez Jansen da clases de literatura española en un colegio secundario. A partir de la lectura de ciertos textos de Unamuno, discute con un alumno llamado Sánchez. El altercado lo lleva a cuestionarse su rol docente y activa el control de las autoridades escolares. Se desata en el profesor un debate íntimo sobre el vínculo de la literatura con la realidad. Y de pronto la misteriosa ausencia de Sánchez lo lleva definitivamente a la disyuntiva entre comprometerse o callar, un trance que terminará por emparentarlo con la situación del propio Unamuno durante la Guerra Civil Española. Tibio narra así el dilema de la docencia en un contexto oscuro, la encrucijada entre omitir y recordar, entre el silencio y la vida. La dramaturgia y dirección le pertenecen a Mariano Saba, actúan diversos actores y, como decimos, deben ingresar a agenda cultural /15.com /Moscú-teatro-44 para ver la forma de adquirir las entradas. Tenemos también... Muy interesante eso. Sí, la propuesta del guión, ¿no? Que aparentemente, por lo que nos comentan en esta síntesis sobre la obra, es realmente muy interesante. Tinta para trincheras en Teatro Azul. Los sábados a las 20 horas llega Tinta para trincheras a Teatro Azul, Avenida Corrientes 5965, también en el barrio de Villa Crespo. Dice así, también hay una breve síntesis, dice: el 18 de julio de 1936, en algún lugar de España, un cartero rural sale en búsqueda de su tren que lo lleva por distintas ciudades para cumplir con su rutina de trabajo. Pero ese día algo cambia, el cartero queda varado. El estallido de una guerra civil provoca que las ciudades queden incomunicadas entre sí, lo que genera que nuestro protagonista comience su aventura a pie, sufriendo los embates de una guerra cruenta, dándole sentido y personificando cada una de las historias que lleva guardada en sus cartas. Actúa Federico Chaina, la dirección es de Javier Zucker y también la entrada agenden. Deben ingresar a Agenda Cultural 15.com /teatro-azul-7.
Bueno, y es interesante para aquellos que no te conocen y te quieren conocer como poeta, Luis. Mañana, entre tantos otros, vas a estar en el recital poético La Luna con Gatillo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Biblioteca del Parque de la Estación, a las 17 horas, en el marco, como dije, del festival La Luna con Gatillo, y cuyos organizadores son Norberto Banlián y Leonardo Herman. Así es, bueno, mi agradecimiento a los organizadores por esta invitación. Es un evento que se viene desarrollando ya hace unos años, con mucho éxito, se desarrolla en capital y también en provincia. Así que, aparte de agradecerles, les deseamos mucha suerte. La calle de Juan Domingo Perón, 3326, Ciudad El Autónoma. lugar es hermosa, la biblioteca, así que la recomendamos también para visitar. ¿Cómo no? Tenemos también otras actividades dentro de lo que es toda esta actividad cultural, ¿no es cierto?, que se viene realizando en la ciudad de Buenos Aires. Dentro de lo que comentábamos, hablábamos de dos obras que son interesantes en cuanto a los planteos, ¿no? Uno en lo que tiene que ver justamente con el tema docente, la relación alumno-docente, las implicancias, esto de callarse, de hablar, ¿no? Cómo ubicarse dentro de un contexto. Sí. Después, bueno, la otra obra que toca el tema de la Guerra Civil Española, ¿no? Algo tan cruento y que se llevó tantas vidas. Y después tenemos otra obra, en este caso el soporte de ficción, se llama Miss, se realiza en Brío Teatro, que está en Álvarez Tomás 1582. En este caso estamos en el barrio de Villa Ortúzar. Dice así: una pieza escénica con carácter documental que indaga lo biográfico como soporte para la creación de ficción. Una obra que se inscribe en el flujo vivo de la materia presente. Una apuesta que interroga sobre la dicotomía ficción-realidad. Una creación sobre el cuerpo y sus marcas, construyendo escenas o imágenes que sostienen la ficción. Participa Rosina Fraschina y en este caso, para ingresar para las entradas deben ir a agendacultural15.com/mis-soporte-de-ficción. Y por último, el evento literario y musical Último Infierno en el Bar Lavalle y Rodríguez Peña, el miércoles 12 de abril, conducen Esther Pagano, Edgardo Guglielmetti, la música de Paco Rizzo, y están invitados todos con entrada libre, 18:30, y el poeta invitado es Flavio Crescenzi, entrevista de Marcos David Porrini. Estamos hablando de Último Infierno, ¿no es cierto? Exactamente. Que es el ciclo de la Asociación de Poetas Argentinos, que se desarrolla hace muchos años y que, bueno, vale recordar, ¿no? Esta asociación de poetas que fue fundada por el querido poeta amigo Cayetano Semborain, que nos dejó lamentablemente hace muy pocos meses. Así que entonces repetí, ¿cuándo es el evento de Último Infierno? Es el miércoles 12 a las 19 horas, 18:30 horas. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical de nuestro espacio Ricardo Héctor Reyes, en homenaje a nuestro querido amigo quien fundara este programa junto con nosotros en el año 2007, ya hace 15 años, ¿no? Ahora vamos para 16. Sí, ¿no? Vamos, ¿qué número, no? Sí. Me escribieron, ya vamos por los 800 programas el lunes que viene. El próximo lunes vamos por los 800 programas. Le mandamos un cariño grande a la familia de Ricardo. Vamos al primer tema musical, Fabricio. El tema es del grupo colectivo, se llama Solo tu amor. Adelante. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes.
Limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Hoy les voy a hablar de Lee Krasner, artista estadounidense, que para ubicarnos en el tiempo histórico que le toca vivir, ella nace en octubre de 1908 y muere en junio de 1984. Para empezar, digamos, a dar una semblanza de lo que fue su vida, podemos decir que fue una influyente artista del expresionismo abstracto. O sea, ubicamos el expresionismo abstracto en la segunda mitad del siglo XX. Ella es la 6ª hija de un matrimonio de inmigrantes judíos. Estudia con un importante maestro a partir de 1937, con Hans Hofmann, quien de pronto le empieza a mostrar lo que era el cubismo en la obra de Picasso y lo que era también esa figuración planimétrica sin volumen de la obra de Matisse, con la que ella empieza a fascinarse, porque bueno, ella empieza a estudiar a los grandes artistas de las grandes vanguardias, pero también movimientos históricos de la historia del arte, ¿no es cierto? En 1940 la artista ya empieza a exponer con pintores estadounidenses y realiza muestras vinculadas al expresionismo abstracto, que es por donde ella comienza a bucear. En 1945 ella contrae matrimonio con Jackson Pollock. Bueno, y acá podemos decir como que hay como que empieza otro capítulo en su vida, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pero ahora voy a retomar un poquito con lo que fue su formación, porque ella, después de terminar sus estudios primarios, ingresa a la escuela de arte, termina su formación básica y comienza una educación superior para estudiar arte, y allí es donde ella empieza a estudiar digamos, lo relacionado con estéticas, por ejemplo, como el Renacimiento, ¿no? Ella tiene mucho manejo de la pintura, del dibujo, ha sido grabadora también. Ella, bueno, después, lógicamente, se orienta hacia la pintura de sus contemporáneos, hacia la pintura moderna, y comienza a tomar forma, digamos, dentro de la escena artística, del expresionismo abstracto. Pero su obra comienza a tener algunas variaciones, quizás motivadas por este estilo de ella, ¿no? Y también creo que por esta distancia que necesitaba tomar de la obra de su marido. Algo que es muy importante decir es que ella vivió gran parte de su vida, a partir del casamiento con Pollock, bajo la sombra de su marido, artísticamente, ¿no? Personalmente, su vida tampoco fue fácil al lado de él, pero bueno, acá nos vamos a dedicar puramente a lo artístico, y ella vive bajo la sombra de el arte de su marido, ¿no? Un poco porque ella se lo imponía, no porque ella quisiera, sino, bueno, por estos mandatos de los que siempre hablamos, que las mujeres recibimos de distintas generaciones, ¿no? Y en la que ella sentía que debía apoyar y servir, en este caso, a Pollock, quien era su marido,
bueno, más allá de la historia de vida complicada de este artista, de Pollock, ¿no? Y en el que ella permanentemente trataba de ayudarlo. Bueno, fue un periodo que no fue beneficioso para su propia escena artística, para el propio relato en la obra de Liszt. Pero bueno, es lo que pudo hacer, ¿no? Por eso podemos decir que en gran parte de su obra fue una artista invisibilizada. Digo gran parte de su obra porque después de la muerte de su marido, ella empieza de a poco a ocupar la escena merecedora en el mundo del arte del expresionismo abstracto, especialmente, ¿no? Ella realiza, por ejemplo, una serie, Ear Grimm, que fue una serie que creó tras la muerte de su marido, y allí podemos observar un expresionismo abstracto con mucha fuerza, con imágenes muy extravagantes, por decirlo de alguna manera, utilizando ese salpicado clásico, típico del expresionismo abstracto, pero una imagen dotada de una destrucción para luego transformarla en una construcción. Una especie de muerte y nacimiento empezaba a imperar en la imagen de esta gran artista. La paleta de colores era una paleta en la que utilizaba los tierras, pero por otro lado utilizaba colores puros como los rojos, los verdes, una paleta también de colores complementarios. Bueno, más tarde, debido a problemas de salud que ella comienza a acarrear, empieza quizás con una escena de pinturas más oscuras, más íntimas, pero bueno, esto fue debido a problemas puramente de salud, ¿no? Pero en la última parte, cuando ella se recupera de esto, ¿no? Algo importante y que me parece sumamente importante a destacar es que los últimos 15 años de su vida ella consigue ocupar un nombre dentro de la historia del arte estadounidense, ¿no? Por un lado, con ese expresionismo abstracto que también estaba apoderado en ella, pero a su forma, a su imagen, que no tenía nada que ver con la imagen de su marido. Y por otro lado, ella empieza en la última parte, digamos, de su carrera, comienza a transformar este expresionismo en una imagen geométrica, abstracta, pero puramente geométrica, y ya no tenía esta gestualidad del relato del expresionismo abstracto. Pero creo que lo importante a destacar es el lugar que ella recupera en la historia del arte, porque seguramente Liszt tenía un talento que superaba al de Jackson Pollock, pero bueno, era imposible que se lo reconocieran los varones de la academia por aquel momento, porque sabemos todo lo que le costó a las mujeres, lo que aún nos sigue costando a las mujeres, ser reconocidas en el mundo del arte, como en cualquier profesión, tener este reconocimiento que rápidamente sí lo obtienen los varones, como digo siempre, y esto lo podemos ver con los premios, ¿no? A lo largo de la historia del arte universal o a lo largo de la historia argentina también. Pero volviendo a Liszt, creo que bueno, ella fue víctima de estos mandatos patriarcales, ¿no? Que vienen de generación en generación,
pero que bueno, que al fallecimiento después que fallece su marido, ella puede empezar a ser ella, y su obra ocupa un lugar importante en la historia del arte. Algo también importante a destacar es que ella pudo estudiar en una institución en Manhattan, que fue una de las pocas instituciones que permitía a las mujeres estudiar de manera académica y profesional en el mundo del arte. Así que bueno, me pareció muy interesante, muy importante traer una semblanza de un artista con estas características. Y con esto me despido, hasta la próxima semana. Bueno, muy interesante todo el desarrollo de lo que estuvo comentando Adriana Gaspar. Vos tenías para agregar algo, ¿no? No, sí, que tal cual, como decía Adriana, la artista quedó en segundo lugar, quizás por este mandato patriarcal de la época, apoyando a Pollock en todo esto. Y hay una película muy buena, ¿no? También acerca de Pollock. Pollock se llama justamente. Sí, donde se refleja lo importante que fue como acompañante en la vida de Pollock. Así es. Bueno, estamos transitando la última parte de esta antología de la Fundación Argentina para la Poesía, tomo sexto, parte 1, en la cual hay grandes poetas argentinos que fueron publicados en este tomo del año 1980. Nos quedan muy poquitos poetas y en el caso de hoy nos vamos a referir a Alejandro Nicotra. Así es. Para la noche o los pájaros. A partir de estas palabras se iniciará, supongo, un confuso resplandor de párpados derrotados por un día y otro día y el otro. La historia de unas manos que caen como hojas sin más que el aire, sin otra flor que la nada. No hay sino lo previsible por delante, una culpa que comparto, un umbral desierto y más allá las calles. Pero ¿quién en las calles, sino la muerte saludada por todos? Sin embargo, como esa flor que brota junto a los ojos de un muchacho caído, un ala y un color para los ojos muertos, quizás regresen las mañanas con sus fuentes, sus hojas. Es posible, no sé. Uno no quiere morir, quiere inventar el amor en cualquier sitio, mirar los ojos inventados. Quiere sentir la eternidad de un relámpago, la confesión, sí, existe, de la hierba. Antes que sea tarde, uno quiere decir unas palabras para la noche o los pájaros. Muy bien, qué buena poesía, ¿no? La de Alejandro Nicotra. En aquel tomo de la Fundación, como decíamos, del año 1980, en la parte biobiográfica, nos dicen que Alejandro Nicotra nació en Córdoba en 1931. Su infancia y adolescencia transcurrieron en el noroeste serrano de esa provincia. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, de donde egresa en 1959 con el título de licenciado en Letras. Desde ese año residió en la ciudad de Villa Dolores. En 1957 fue director general de prensa de la provincia de Santa Fe y en el 64 secretario privado de la Subsecretaría de Cultura de la Nación. En esos momentos, en el momento que sale el tomo de la Fundación, reitero, año 1980, Alejandro estaba ejerciendo la docencia en institutos de segunda enseñanza. Había publicado como algunos de sus libros en aquellos años, Cuadernos de Córdoba, en 1957, Nuevas Canciones, de ediciones Francisco Colombo, Buenos Aires, en el año 65, Antonio de la Torres, en el año 19
66, El tiempo hacia la luz, 1967, Detrás las calles, del año 1971, Puertas apagadas, de 1976, En las palabras, 1978. Después, por supuesto, vinieron otros libros más. Vamos a compartir otro poema de Alejandro Nicotra. La vida marginal. Mientras escribes en el costado de la hoja, en ese espacio prohibido, allí donde no escribes, parpadean, se apagan, resplandecen las palabras hermosas, un insólito arco iris vedado. No importa, sigue con tu río turbio. ¿No es suficiente que puedas atisbar puertos multicolores, muelles más fugaces que los espejos de tu río? No. ¿Por qué han de ser esos pañuelos en el aire siempre un adiós de manos ignoradas? ¿Para cuándo la sonrisa y el relámpago del arribo, del abrazo y el beso? Así estás y no estás, eres y no eres, porque esas luces son señales, guiños, para quien dentro de ti las reconoce. Muy bien. En estos tomos de la Fundación siempre hay algunas referencias, aparte de los datos geográficos, o bien hay juicios críticos de otros colegas, ¿no es cierto? Están las respuestas a los tomos a las respuestas a las preguntas que hace la Fundación a los diferentes poetas que van incluyendo en cada número. Por ejemplo, vamos a compartir, antes de ir a otro tema musical. Y también quiero decir que agradecemos que nos están escribiendo Raquel Soriano y Claudia Virginia Ravena. Ah, bueno, un gran abrazo a ellas. Por ejemplo, hablamos de juicios críticos sobre Alejandro Nicotra. Tenemos a Rodolfo Moder, una voz muy autorizada, ¿no es cierto?, hablando en aquel momento sobre fragmentos del libro de Alejandro Nicotra en su obra, en curso de publicación, ¿no?, en aquellos tiempos. Decía Rodolfo Moder: el nuevo ciclo que asomaba en algunos poemas del tiempo hacia la luz se recorta de un modo tajante en la colección de Detrás las calles, pues sobre el fondo de esas calles antes silenciosas o ausentes se yergue ahora la voz de alguien que sin alaracas ni retóricas adaptadas dice con una expresión tenue pero inteligible la verdad del ser, de sus experiencias cotidianas, de sus ilusiones marchitadas y sus esperanzas ciertas. No es tanto que los sentimientos hayan cambiado radicalmente desde el ya remoto Cuaderno de Córdoba, sino la actitud hacia las cosas y hacia sí mismo. De esta manera, en el paulatino proceso de evolución en la poesía de Nicotra, dice Rodolfo Moder, la interioridad se impone en el examen de una circunstancia no celebrada ahora desde su costado estético, sino sostenida por la angustia creciente que sigue a una formulación de los interrogantes esenciales. Cuánta profundidad, ¿no? Sí. Rodolfo Moder, para definir en menos de 20 líneas, ¿no?, aspectos muy importantes de la poética de Alejandro Nicotra. Y aparte la define de una manera tan clara como la poesía de Nicotra. Exactamente. Sigue diciendo Rodolfo: lo que antes era sincero y espontáneo aparece construido en Detrás las calles como una especie de escenario contra el cual el poeta invoca la belleza y la plenitud de la existencia en moldes ya directos, ya elaborados, pero siempre expuestos en un decir pulido y grato. Por cierto que el tiempo hacia la luz señalaba el nuevo giro, pero el apego a la formulación hermosa, musical, hacia un lenguaje prestigioso, entre comillas, en algunos poemas, se liga a la época anterior. Desde Detrás las calles, el protagonista ha dejado de ser la expresión bella como la naturaleza placentera y acorde, no obstante leves punzadas de recuerdo de los poemarios previos. Estos son algunos
fragmentos con comentarios críticos de algunos de los, en este caso, destacado ensayista como fue Rodolfo Moder. Nicotra decía en el bar Otoño, a ver, en medio del humo y la confusión de las voces y las luces, cae una hoja apenas, una hoja de árboles distantes, y leo una vez más la escritura del amor, como en las manos o en los ojos ofrecidos, sonrientes, en una hoja de relámpagos ocres, que brilla y que se extingue con su verdad, sus días sobre la noche ciega de la ciudad. Vamos a ir a otro tema musical y vamos a redondear algunos aspectos de la obra de Alejandro Nicotra, por lo menos parte de la obra que está incluida en este tomo de la Fundación Argentina para la Poesía. Adelante, Fabricio. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes.
escuchamos al grupo colectivo en este hermoso tema que se llama Tu Sonrisa. Mientras hablas. De Alejandro Nicotra. Mientras hablas, un árbol cabecea. Pasan hombres, mujeres, automóviles. Ensaya rostros una nube. Mueve los cabellos, las cejas que se asombran. Los labios que nos hablan silenciosos. Y es otra cara que se está soñando. Mientras hablas a orillas de un café, tu cigarrillo inventa un ángel. Sube, se te enreda en el pelo, abre las alas en el olvido o la memoria. Nada tiene en el tiempo, humo en el aire. Mientras hablas y la mañana crece y juegan chicos en la plaza de enfrente y algún hombre se olvida bajo el sol. Te estoy oyendo, como quien bebe de una fuente eterna, de un surtidor que en su caer se inicia y aplaca toda sed. Hace del polvo de unos labios la piedra fresca y verde, alegre de existir. Sí, mientras hablas y la ciudad relampaguea y sube desde tu mano un ángel lacio de humo. En 2013, Ricardo Herrera publicaba un trabajo sobre Alejandro Nicotra, titulado Una vida retirada y una obra contenida. Y Herrera, entre otros conceptos, nos dice: una vida retirada y una obra contenida es la definición más ceñida que encuentro para presentar con pocas y justas palabras al poeta Alejandro Nicotra. Lo de vida retirada tal vez lo pueda justificar con un par de referencias personales. La última vez que vi a Nicotra en Buenos Aires fue hace exactamente 30 años, en 1983, decía Ricardo Herrera. De esa fecha hasta el día de hoy, siempre lo vi en su provincia natal, Córdoba. En la década del 80 solía aparecer muy de vez en cuando por Los Hornillos, un pueblo de Tras la Sierra, donde yo pasaba los veranos, pero la más de las veces era yo quien hacía el trayecto de 24 kilómetros que separan Los Hornillos de Villa Dolores, su lugar de residencia o clausura, para recalar en su casa, en su jardín, fuente inspiradora de algunos de sus poemas. Más allá de lo anecdótico, es evidente que su renuencia a viajar es la parte visible de su voluntad de vida retirada. La parte invisible guarda relación con su concepto de la poesía, difícil de hallar para él fuera del entorno natural del Valle de San Javier y del silencioso ámbito doméstico. En cuanto al otro término de mi enunciado inicial, una obra contenida, baste saber que su poesía está conformada por apenas un poco más de 200 de poemas breves, incluso brevísimos, cosecha de medio siglo de completa dedicación al arte de la palabra. Hubo más poemas en un tiempo, 3 libros aparecidos entre 1957 y 1967, pero el trabajo de decantación ha dejado en pie la cantidad que acabo de mencionar. Una vida retirada y una obra contenida es algo bastante infrecuente en una lengua poética de tradición elocuente como la española. Sin embargo, no carece de progenie. Para probarlo, basta destacar los nombres de Fray Luis de León y de Antonio Machado. Nicotra pertenece a esa familia espiritual. Estos son algunos de los conceptos de Ricardo Herrera, muy interesantes, por cierto, sobre Alejandro Nicotra. Sí. Y qué mejor que cerrar justamente con un poco con esta concepción de él, ¿no? Cuando viene el tema de responder el cuestionario, ¿qué dice Alejandro Nicotra? No quisiera urdir una página de hilos sueltos, finalmente evasivos, y tampoco me es posible contestar puntualmente, exhaustivamente, para ser eficaz el cuestionario. Queda pues, y lo lamento, un espacio en blanco que no debe adjudicarse de ningún modo a la irresponsabilidad o a la descortesía. Por otra parte, no tiene importancia, en mi caso, esa omisión. Nada esencial ha de perder el lector, dice Nicotra.
La palabra absoluta, excluyente del poeta, habita en sus poemas. Y por cierto, estoy convencido de que en ellos habrá de encontrar, si bien se mira también una respuesta en llamas, a algunas de las preguntas que ahora se formulan al autor, especialmente aquella que interroga por el lugar de la poesía en nuestra cultura, en nuestra vida. Esta respuesta de Nicotra es muy interesante. Es de una época en la cual los poetas solían decir: no es necesario que haga referencia a nada a un poema, el poema habla por sí mismo, ¿no? Sí. Y era muy, muy particular, es muy típico de la época ese tipo de respuestas del poeta. Y ese tipo de lectura, y ese tipo de escucha, y ese tipo de silencio para adentrarse en la obra de un poeta, o adentrarse en alguna teoría, o leer tranquilos una nota, ¿no? Es que había mucha formación, eran poetas que se formaban con lectura de otros grandes poetas, entonces obviamente aparte de escribir muy bien, también podían desarrollar un pensamiento muy lúcido. Ese pensamiento que el otro también escuchaba, y en estos tiempos estaba leyendo algo que escribió el filósofo Guido Mizrahi en las redes, ¿no? Dice: es cada vez más evidente que los grandes no escuchan nada. En este mundo habrá que empezar a hablar más bajito, porque pronto los únicos aptos para escuchar serán los niños. Y si estos fallan, habrá que rebajarse aún más para que sean los perros quienes nos escuchen. Y si no, como última alternativa, la sordera universal. Tendrá uno que arrastrarse por el piso para que sean las cucarachas y otros insectos quienes escuchen a los que aún tienen algo para decir. Creo que escasean de ambos bandos los que tienen algo para decir y los que realmente quieren escuchar. Hay escaseces que no se toman en cuenta, y esta es una de las más graves, dice. Paradójicamente, estamos en un mundo de comunicaciones sin límite y nadie tiene seriamente algo para decir, ni nadie seriamente tiene oídos para escuchar. Es muy rotundo, ¿no? Como habla el filósofo de estos tiempos de la comunicación, donde da como una señal o un estado de alarma, ¿no? De alerta. En estos tiempos de la incomunicación, claro, diría, ¿no? Claro. Porque, claro, la paradoja es que en un mundo donde estamos totalmente propensos a poder comunicarnos de 20.000 formas diferentes, ¿no? Hay poco lugar justamente para esto de comunicar, de reflexionar, de escuchar al otro, ¿no es cierto? Así es. Creo que algo de eso es lo que quiere decir el filósofo en esto, ¿no? Justamente, que hay que nadie tiene, o sea, que la gente no tiene mucho que decir y tampoco la gente tiene mucho para escuchar, que en realidad las escuchas a veces duran 1 minuto y medio, la gente ya empieza a desconcentrarse, ¿no? Y estar atento a cualquier otra cosa. A nadie les entra ya por los oídos la cantidad de estupideces que se proclaman a los 4 vientos, nos dice, y ya nadie saca de su boca algo que valga la pena decir. Cuanto más hablan, menos cosas dicen, cuanto más escuchan, menos oyen. Nunca hubo habladores más mudos ni escuchas más sordos. Los que escriben lo hacen a borbotones y los que leen tienen una capacidad de lectura de 1 minuto de corrido. Sí, tiempos difíciles. De todas formas, el sábado estuve en el Centro de la Cooperación viendo una maravillosa obra de Rafael de Abelardo Castillo sobre la vida de Edward Allan Poe. Dura más de 1 hora y cuarto, no sé si 1 hora y media. Atentos. Pero bien vale la pena tomarse el tiempo de disfrutar del buen arte, del buen teatro. Así que próximamente vamos a ver si podemos tener alguna entrevista con alguien que tiene que ver con esta maravillosa obra. Y nos tenemos que ir yendo. Le agradecemos a Fabricio por todo su apoyo en la parte técnica. Nos vamos hasta el próximo lunes. Así es, y a todos nuestros oyentes le decimos que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite
AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 8 puntos cardinales del planeta Tierra.